Bienvenidos, manitas. Para la idea de hoy necesitamos botellas de plástico. Acompañadme que empezamos. Con botellas de plástico podemos hacer un montón de cosas. En esta ocasión vamos a hacer unas campanas para realizar un par de decoraciones navideñas. Cualquier botella, cualquier forma nos sirve. Y lo primero que vamos a hacer va a ser unas marcas por donde después cortaremos a la medida que más nos guste. Yo lo estoy haciendo a 13 centímetros desde la parte de arriba del tapón. El corte no nos tiene que quedar súper perfecto, porque ahora con el siguiente paso lo disimularemos. Vamos a igualarlos y a reforzar también esta parte de aquí del plástico, porque como veis está bastante blandita. Para eso me tenéis que acompañar a la cocina. Necesitamos una sartén vieja que ya no vayáis a utilizar para cocinar. Y sin esperar a que la sartén esté demasiado caliente, vamos a ir colocando nuestros envases, el plástico, y sin ejercer presión vamos a ir haciendo círculos hasta que notemos que el plástico se curva hacia la parte interior. En ese momento ya está listo. Así cada una de ellas. Pues ya tenemos preparadas nuestras futuras campanas. Como veis, el plástico curva hacia el interior, el filo ya no es cortante y también queda más resistente. Siguiente paso, vamos a aplicar una imprimación, tanto por dentro como por fuera. Yo estoy utilizando una imprimación todoterreno. Con este paso preparamos la superficie para aplicarle el resto de productos. Así, de esta manera se fijarán mucho mejor y nos durará más tiempo. Y como quiero crearle un poquito de textura, lo hago con una esponjita. El siguiente paso, vamos a colocarle los colgadores. Lo tenía que haber hecho antes de aplicar la imprimación, pero se me olvidó. Mi primera intención era hacer unos orificios en los laterales y con alambre que sea resistente, bueno, pues pasárselos aquí por los orificios y que quedase el colgador. Pero me he encontrado que tenía estas anillas, son anillas de llaveros y me gusta más, me parece que queda mejor. Así que voy a hacerle un corte en el tapón y lo voy a pegar. La decoración sencillita. Voy a utilizar porcelana fría y ayudándome de moldes de silicona voy a hacer unos cordones que iré pegando en la parte alta de la campana y en el borde inferior. Con las piezas ya secas pasamos a darle color. Si os fijáis, he hecho dos decoraciones diferentes para dos ideas
distintas, con lo cual también lo vamos a pintar con distintos colores. Voy a empezar por estas dos campanas que tienen un poquito más de decoración. Y el color que estoy aplicando es pintura tiza en un blanco roto. En esta ocasión, en estas dos, solamente pintaremos la parte exterior. La interior no se va a ver. Sigo aplicando con esponjita para crear textura. En las zonas que me es más complicado utilizar la esponja, lo aplico con pincel y después creo textura con la esponjita. Siguiente paso va a ser envejecer las campanas. Para ello voy a utilizar esta pintura acrílica en el tono lino. No quiero que sea un envejecido demasiado oscuro y para ello voy a hacer una aguada y voy aplicando. Y antes de que se seque, retirando el exceso con una toallita. Y con la pintura que me queda en la toallita voy dando toquecitos por toda la campana para envejecerla y retirando también el exceso. Voy a aplicar un barniz, en esta ocasión satinado. Seco el barniz, el último toque de brillo. Voy a utilizar una pátina metálica en acabado oro y voy a aplicarlo con el dedo, muy suave, no quiero que sea nada exagerado, y lo aplicaré por las zonas del relieve. Pues ya tenemos listas estas dos campanas, listas para decorar, pero las vamos a reservar y pasamos a darle color a estas otras dos. Empezamos con el color marrón chocolate, tanto por dentro como por fuera. El siguiente color, pintura metálica en el tono bronce. La vamos a aplicar con una esponja a toquecitos, pero sin llegar a cubrir del todo el marrón. Sobre todo dejaremos que se vea en las zonas de relieve y en las hendiduras. Y lo voy a hacer tanto por fuera como por dentro. En esta ocasión el interior de la campana también se va a ver. Y para darle el último toque vuelvo a utilizar la misma pátina metálica en color oro que utilicé en las campanas anteriores. Y lo aplico de la misma manera, con el dedo, frotando por las zonas de relieve. Pues ya tenemos terminadas las campanas y así es como han quedado, dos estilos totalmente diferentes. Y ahora vamos a pasar a la decoración, que también van a ser diferentes. Vamos a empezar por estas. Necesitamos una bola de pórex de corcho. Esta es de unos 7,5 centímetros más o menos de diámetro y partimos a la mitad, un trocito para cada campana. Y a cada una de ellas le voy a quitar 1 centímetro o un poquito más de 1 centímetro. Y ahora se las vamos a pegar al interior de la campana. Lo voy a hacer con silicona caliente. Por eso el interior no hacía falta pintarlo. Le apliqué imprimación y tampoco hubiese hecho falta. Esta otra la voy a pegar con adhesivo block porque he utilizado esta pistola que tengo, que es más grande, la tenía ya caliente, y la silicona, fijaros lo que me ha hecho al plástico de la botella. Me lo ha medio derretido, me lo ha deformado, así que
adhesivo block, no utilicéis silicona caliente. Y ahora vamos a colocar plantitas navideñas. Yo las voy a utilizar artificiales, podéis utilizarlas también naturales. Y las vamos a ir clavando en el corcho y ayudándonos para fijarlas de la silicona caliente. Pues ya tenemos la parte de abajo decorada y ahora vamos a rematar la parte de arriba con unos lazos, sin más. Pues yo ya voy a dar por terminada esta campana y de la misma manera haremos esta otra. La diferencia de estas dos simplemente es en la cantidad de ramitas que le he puesto. Aquí lo he dejado como más cortito y aquí un poquito más largo. Eso ya escogéis cada uno. Vamos a por las siguientes campanas. Lo primero que vamos a colocarle es el badajo a la campana. Este ya lo tengo puesto. Unos cascabeles que he pintado con la misma pintura metálica bronce. Un trocito de cadena y un palito de brocheta. Y lo voy a pegar aquí en la parte alta por el interior a la campana. Lo siguiente, para sujetarlas, cuerda. Dos tamaños, esta que es bastante más gordita y esta muy finita. Y la pasamos por la arandela y si le hago aquí un nudo tipo nudo del ahorcado o un nudo deslizable, como la cuerda es muy gordita va a quedar aquí como demasiado grueso. No me gusta, así que lo voy a pegar con silicona caliente y con esta otra cuerda reforzarlo. Corto de la más larga unos 70 centímetros más o menos de cuerda y hago lo mismo en esta otra campana. Y ya termino de decorar en la parte alta de la campana pegándole ramitas, piñas y un bonito lazo. Pues ya está terminada esta segunda idea. Aquí en la parte de arriba de la cuerda yo no le he puesto nada para poder jugar con la altura de las campanas. Pero si vosotros lo queréis dejar fijo, las colocáis como queréis que queden y aquí en la parte de arriba le atáis una cuerda y otro lazo si queréis, o como yo lo dejáis así, sin nada. Pues estas son las dos ideas de hoy. Campanas para decorar en Navidad y tan solo hemos necesitado unas botellas de plástico. Con materiales muy similares, dos estilos muy diferentes. Este más rústico y este un puntito más vintage. Estas las podemos colgar
en las puertas, por ejemplo, y este podría sustituir a la típica corona navideña, colgarlo en la puerta de entrada. Y si no, en cualquier rincón de casa, cualquiera de estas dos ideas puede quedar precioso. Espero que os gusten las ideas de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo es muy importante para mí. Si hacéis estos dos pequeños gestos, me ayudaréis un montón a que más personas puedan verlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.